nuestra invitada, basta del misterio. Ella es responsable de la Secretaría de Integración Sociourbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es vecina histórica de Villa La Cava, catequista y miembro integrante de la campaña de Juan Grabois. De hecho, Juan Grabois dice, si yo soy presidenta, ella es mi ministra de Desarrollo Social. Fernanda Miño con nosotros en Cata de Noticias. ¿Cómo está, Fernanda? Hola, Cata, ¿cómo están? ¿Cómo está el equipo? Muy bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, invitación a ustedes, un placer estar acá. Bueno, gracias. Juan Tenenbaum, habilitado para hacer tus preguntas, siempre y cuando no te rías de mí. Buenísimo, gracias. No prometo nada. No, bueno, fuera de broma, Fernanda, bienvenida a Cata de Noticias. Obviamente estamos a muy poco de las PASO, así que te voy a preguntar mucho de política, pero antes, hay mucha gente que no te conoce y que tu historia para mí es muy interesante, desde dónde llegaste a la política. Y me interesa saber un poco más de vos y, por ejemplo, ¿desde dónde arrancó tu amor por el peronismo? Mira, porque vos pediste la marcha peronista para arrancar. Pedí la marcha peronista. No, te la negamos. No, pues la llevo en el corazón, no hace falta. No, a ver, lo importante, creo, no solamente el sentimiento peronista fueron mis viejos, mi papá y mi mamá son del Chaco. Estuve hace muy poco en Corrientes y había muchos niños, así que estaba así como muy sensibilizada por eso, porque tiene mucho que ver mi amor a la política, pero una política sentida desde el reconocimiento del general Perón y de Evita, totalmente. Cuando me hablaban de política eran hablar de Eva y de Perón, no había otra forma de hablar de política, pero era de este lugar de hacer visible lo invisible y de haber dotado de derechos a quienes estaban al costado, pero al costado del camino. ¿Cómo llegó, digamos, el peronismo a tu vida, a tu infancia? Eso fue solamente de la transmisión que tuvieron. Yo soy la del medio de 9 hermanos. Sí. 9 hermanos. 9 hermanos, 7 hermanas mujeres, 2 varones. Y yo de mucho de preguntarle. Yo hice mi primaria ahí en un colegio de La Cava, y después yo no hice secundario, fue a trabajar en empleada de casa de familia desde los 13 hasta que me conocí con mi esposo. Y siempre era creo que en muchos de los barrios populares pasa que en los días de votación siempre se votaba peronismo, no había cosa que no se podía hacer. Siempre él nos decía, y de dónde sabía, porque era estibador del puerto y era muy politizado en su momento, los sindicatos, y que eran delegados y que venían, y que los de Titanes en el Ring, por ejemplo, eran estibadores, muchos de ellos. Entonces tenían todo como esa cosa del peronismo y de votar, y quién iba y había que votar. Cuando llegaba el momento de votar, se vota peronismo, no había ahí ningún cuestionamiento, y creo que eso se nos fue pegando, pero más una cuestión hasta sanguínea, tradicional, no por conocimiento del Partido Justicialista. Eso me basó ya con el tiempo, un momento que uno empieza a cuestionarse otras cosas, cuando uno ya quiere formar su familia y empieza a tener conciencia del voto, de esa actividad de ir a votar y de los designios del país, de estar en las manos de uno, y uno empieza a indagar un poquito más cuando van teniendo, en mi caso, cuando empecé a hacer el secundario ya de adulto. Entonces ahí uno empieza a despertar, la educación te da todo ese panorama que a veces cuando nos llega tarde, todos los que vivimos en los barrios populares, y todo, la educación, nos llega tarde la participación política y la organización, en mi caso también. Vos creciste en La Cava, sí. Vivís todavía en Villa La Cava. ¿Naciste ahí o naciste en Chaco? No, nací en el Hospital Eva Perón de San Isidro. En Eva Perón. No podía ser en otro Eva Perón de San Isidro. Bueno, ahora ya no es más el hospital ahí, sí. Pero nací ahí y nací en el barrio. ¿Y tus hermanos también nacieron? Mis hermanos más grandes, los 2 nacieron en el Chaco. Porque en algún lado yo leí en alguna historia como que tu mamá se quedó embarazada de vos y se vinieron para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De mi hermana más grande. Ah, de tu hermana más grande. Se me dio que se escaparon, así como una historia muy novelesca en el río Paraná. Porque tu abuela se enojó, ¿no? Que se había enojado porque mi papá era una persona muy activa, el que iba a casar, el que iba a traer el sustento, y el perder un hijo tan importante, en el caso de mi abuela materna también, mi mamá era quien trabajaba y ayudaba en la casa, así que a veces pasa. Y nosotros medio que repetimos historia con mi esposo después, porque él también era alguien muy especial en la familia, y en mi caso también, porque yo empecé a trabajar y a aportar en la familia. Entonces cuando se van esos hijos que por ahí trabajan para ayudar, cuando se va y te quedás sin ese recurso y todo lo emotivo que es irte de la casa de tus padres, o porque te enamorás, o porque, no sé, por distintas cuestiones. Pero bueno, eso lo vivieron, nos contaban siempre como una historia de que a mí me tocó ya de grande con la gestión visitar distintos lugares, ir al río Paraná y llorar, escuchar un chamamé en Corrientes y llorar, ir al Chaco y tener todo ese recuerdo. Todavía no
visité Isla del Cerrito, que es el lugar donde nació mi papá, pero siempre que voy me piden los intendentes, venite con tiempo y te llevamos, pero bueno, ya se dará. Y el colegio, decías, pudiste hacer la primaria y no la secundaria, ¿eras buena alumna, te costaba? Era abanderada. Abanderada. Era abanderada, pero a veces eso era, al colegio se iba a estudiar, era algo también así como el peronismo, en el caso mío el ser bostera por parte de mi mamá, y el tema del barrio popular también te daba esto de que la educación es lo único que te salva. Decía mi mamá, ustedes tienen que educarse, no tienen que hacer como nosotros que tenemos poca formación, ustedes el respeto, la honestidad. ¿Tus papás sabían leer? Sí, los dos hicieron, antes era primero inferior, primero y primero superior, eran como tres como antes, después del séptimo, pero mi papá sabía leer y él me enseñó a leer porque yo no fui al jardín de infantes porque no había tantos jardines en su momento, y mi papá me enseñó a leer a los 4, casi 5 años, con el Diario Popular, me acuerdo. Mirá. Que compraba y me enseñó a leer por el diario. Y yo entré al primer grado en la escuela número 25, Mariquita Sánchez de Thompson, de San Isidro de Bécar, ya sabiendo leer, pero no había ido al jardín. Y eras abanderada, claro. Fui abanderada, claro. Avanzada. Sí, y yo quería seguir estudiando, pero bueno, en ese momento era tener que ir a Martínez, que era uno de los colegios más cercanos secundario, y necesitabas tener viáticos y no podíamos porque éramos mucho, y mi signo de rebeldía fue irme a trabajar en una casa de familia con cama. ¿Y cómo fue esa etapa de no ir al colegio y empezar a trabajar en una casa de familia? ¿Vos querés que me quiebre? Yo lo cuento, pero... No, muy difícil. Yo era una nena y estar lejos de tu casa fue muy traumático para mí. Pero bueno, fue ese el destino, y yo creo que todo lo que viví hace la persona y la mujer que soy hoy. Y lo que no quiero en mi vida, lo que no quiero en mi familia, y lo que no quiero para ninguna nena de un barrio que tenga que ir a salir a buscar el sustento para ayudar a sus padres. Cuando yo eso después lo vi todo de grande, yo digo, el tema de yo doy gracias a Dios de haberme enamorado, porque todo eso que quizás no viví de adolescente, lo viví ya de grande, con mi esposo, el salir, el divertirse, cosa que uno crece muy pronto. Porque ¿cuántos años tenías ahí? 13. Claro, eras re chiquita. Así es. ¿Cuántos años pasaste trabajando de eso? Hasta los 21. Un montón. ¿Y pudiste hacer la secundaria? Sí, lo hice con mucha alegría en un CENS, en San Isidro, profesores que ahora lo sigo tratando, como Ricardo, Sandra, Beatriz y Ana María. Son algunos los sigo cruzando y nos cruzamos en la militancia, y he militado cuando fui candidata en San Isidro, así que era como, yo les debo mucho a ellos, como les debo a los curas de la parroquia, que fueron también un abrazo muy fuerte de Dios en ese momento tan difícil para mí también. No lo reniego, pero fue muy difícil. Y sí, eras muy chica. Era muy chica. Edades donde tenías que estar jugando. Así es. Y en esa, digamos, en el barrio, mientras vos hacías eso, había muchas chicas en la misma situación, digamos, era medio crecer en el barrio, sí, así como los chicos iban a hacer alguna, digamos, hoy le dicen pasantía, es la misma explotación, a alguna brodelería o hacer de peones de albañil. Mi esposo fue también peón de albañil muy jovencito, muy chiquito. Sí, yo tengo alumnos de la 31 que no pueden estudiar de lo cansados que están, pues están trabajando 14 horas, no sé, en un estacionamiento. Sí, sí. Entonces, después, ¿cómo estudias? No, es imposible, y además todos los temores de encontrar una familia. Yo también, gracias a Dios, en ese momento ni siquiera yo estaba cercana a la fe. Yo también hice mi comunión a los 16, 17 años. Me acerqué a la fe más ya de grande, que era también una forma de empezar a buscar un lugar como de abrazo. De abrazo y de estar con otros jóvenes, porque también eso como te hace crecer rápido, te sentís grande enseguida. Y eso pasa, digo, de estar con esa la posibilidad de trabajar y llevar todo a tu casa, y dejas tu casita de lado, tus cosas de lado. Esos 3 años para mí me abrieron la cabeza, el corazón a la política, a la participación, al sentirme peronista ya con conocimiento de causa. Después el CBC para entrar a trabajo social, pero ya me agarró con 27, 28 años, ya quería ser mamá, ya era una etapa que uno va encontrando su vida. Yo siempre pensaba, quizás, yo no sé si quería hacer política, quería ser profe de catequesis, quería ser, no sé, pero sí siempre tuve la certeza de querer ser madre. Entonces se dio, gracias a Dios, muy planificado, muy amado,
Y tuve mellizas, pues tengo 4 hijas mujeres y el último salió doble. Estamos hablando con Fernanda Miño, la estamos conociendo un poco porque ella es responsable de la Secretaría de Integración Sociourbana, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es vecina de La Cava, ella está contando un poco cómo fue crecer y cómo es vivir ahí toda la vida, es catequista, pero además ella está haciendo la campaña con Grabois y Grabois la quiere en un puesto alto, dice ministra de Desarrollo Social mínimo. Bueno, la estamos conociendo, nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos conversando con ella y con Juan Tenenbaum. Seguimos conversando con Fernanda Miño. ¿Ves, Juan Tenenbaum? Nos hace llorar a todas. Lloró ella sola y con una pregunta tuya. Basta de responsabilizarme a mí. Bueno, nos metemos un poco en tu parte política. Vos decías, bueno, un poco la entrada fue entrando también a la iglesia. Contame un poco, digamos, porque sos catequista. Dijiste, bueno, soy mamá. Uh-huh. Estudiaste, terminaste la secundaria, después de todo lo que viviste en tu infancia. ¿Cómo fue, digamos, esa entrada al mundo de la iglesia, digamos, del catequismo y de la política, que fueron un poco también de la mano, ¿no? Sí, yo tuve 2 referentes muy importantes en mi vida como fe y ahora después en la política. También yo los nombro porque lo nombró en muchas notas. Bueno, primero es el padre Aníbal Filippini, que fue el cura que nos casó, a mi esposo y a mí en el 97. Nosotros nos casamos por civil en el 96 y nos casamos por iglesia al año siguiente. Pues yo me fui a vivir con mi esposo ya. Y él nos enseñó mucho de un Jesús que camina ante la necesidad de los que menos tienen. Y yo desde ahí era como un lugar muy donde nos sentíamos identificados. A veces digo, la fe que no te acerca a Dios para mí no tiene sentido, que te aleja, como la política si no la vivís o no está cerca de la gente, para mí no tiene sentido. Para mí lo vivo la fe de la misma manera. ¿Siempre te ayudó? ¿Nunca estuviste en tu vida un momento que digas, ¿dónde estás, Dios? No, siempre sentí la presencia de Dios. De hecho, más allá de eso que fui viviendo en mi infancia, sé que mi fe, que en ese momento no era una fe desarrollada, ni mucho menos porque yo lo empecé ya más de grande, de joven, yo me agarraba mucho de mi fe. Yo no me imagino una vida sin fe. Digo, a alguien tenés que agarrarte para pasar los momentos difíciles. Cuando te tocan los momentos felices lo disfrutas el doble porque sabes que también es parte de esa fe que uno va elaborando en un tiempo donde no ayudaba nada, donde Dios parecía que miraba para otro lado y decía, bueno, esto es parte de lo que me toca vivir. Me pasaba cosas que no sabían que era, después le encontré sentido tiempo después. Pero te contaba recién del padre Aníbal, que la otra vez hablé con él por algo que me preguntaba de una provincia, y después el padre Jorge García Cuerva, hoy arzobispo de la capital. Mira. Él tiene una responsabilidad enorme de la caminata, de la militancia social, la militancia pastoral primero, y después la militancia social. Y la política la dejan en incógnitas, no lo voy a meter en problemas ni lo voy a exponer. No, le dijeron kirchnerista, peronista, ¿es cierto, digamos, esa etiqueta? Él no es kirchnerista, él se considera, bueno, él no va a renegar de su pasado y si espero escuche no se enoje conmigo. Nos hemos peleado muchas veces con el padre Jorge. Así como hemos bailado en el patio de mi casa. Es un gran bailarín el padre Jorge García Cuerva. Sí, él estuvo en la militancia peronista cuando fue joven, creo que en Vicente López, si no me equivoco, y quien nos lleva por primera vez a mi esposo y a mí a un acto político en el Plaza de Mayo es el padre Jorge García Cuerva. ¿Qué acto era? No me acuerdo ahora. Pero un acto peronista. Pero un acto peronista. Yo nunca había ido y él nos llevó. Para que veamos cómo era, porque siempre hablábamos de peronismo, hablábamos de cosas y él... O sea que... eso quería entender, digamos, tu acercamiento a la política viene de la mano de la iglesia, viene de los curas del barrio, digamos, en este caso del obispo. Sí. Más allá, en la infancia era como, digamos, un peronismo más rústico, porque fue más sanguíneo, más de la tradición de mis viejos y que se hablaba de peronismo, pero todos los caminos me conducían a Perón y a Eva. Así que esa vez. Y después con el obispo Ojea, que cuando se fue mi confesor al sur, porque el padre Jorge se fue siendo ya obispo, fue y vino 2 veces al barrio para hacer, primero como era presbítero, el que acompañaba al sacerdote, después ya como sacerdote párroco, y después, bueno, se fue a Lomas de
Mora. Y también era una charla recurrente cuando me junto hoy con los distintos intendentes, quienes han compartido con él, que me cuentan, y cuando fue al sur también, algunos gobernadores me mandaban fotos con él, me dice, estoy con un amigo tuyo. Y después, con el padre Ojea, con Oscar, que también cuando yo no estaba muy decidida con la política, porque hubo un par de tropezones cuando fui concejala, una cosa era ser concejala, y después cuando fui candidata a intendenta a pedido de los compañeros que querían que tenga una referencia, y cuando una parte de la política San Isidro se oponía, el padre Oscar fue muy paternal conmigo en eso. ¿Qué te llamó la atención? Perdón, Juana, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué te metiste en la política, digamos? O sea, vos decís, todo me llevó al peronismo, pero a militar la política con ese empuje, o sea, ¿qué es lo que te hace todavía estar ahí, digamos, y cada vez crecer más en ese ámbito? Sí, para mí, yo empecé a participar en la política partidaria. Siempre la participación de todos los seres humanos es política, desde que elegís a comprar el pan en la esquina o de comprarlo en la avenida, como decimos nosotros ahí en el barrio. Todo es un acto político. Disociar la política de la realidad de que viven las personas, para mí está mal. Yo lo entendí con el tiempo. Pero sí, la política partidaria no es para cualquiera, tenés que tener cierta posibilidad de ir caminando a veces sobre algunas cosas para que no te llegue la parte fea, burocrática del amiguismo y de la amenaza, como he tenido en la gestión, diciendo no sabes con quién te metés, o bájate del pony, ¿qué te pensás que sos la reina del lugar? Porque defendía cosas que para mí eran natural, porque vivo ahí, porque... yo entro a la política para cambiar esas realidades, para transformar esas realidades. No entro a la política por un carrerismo individual. De hecho, si a fin de año termina mi gestión, como todos quienes asumimos la política, volveré a dar en un colegio parroquial, espero que sea el de mi barrio, catequesis de nuevo. Entonces, como yo soy profe de catequesis y di catequesis más de 20 años en el colegio Santo Domingo Sabio de la Cava. Tengo muy buenos amigos ahí, gente y que hoy... mucha gente del barrio me conoce, primera y segunda generación, que a veces me dicen, mi hijo, profe, claro. Pero eso hizo también a que yo me comprometa en la política, porque la política es una herramienta más, no es la única herramienta. Yo quería saber si vos arrancaste acercándote a una básica del barrio o fue ya directo con el MTE o con un movimiento social, o cómo fue ese arranque. No, a mí en el 2013, cuando fue la inundación grande en muchos de los lugares, la cava siempre se inundaba, pero nunca está muy blindada también ahí la información. Esas cosas que pasan que no son propias de San Isidro, el San Isidro es distinto, no está en los medios, y siempre era medio oculto, se hacía lo que se podía, entonces siempre fue el reclamo de que las inundaciones en la cava no existan más, y empezamos a juntarnos con otros militantes en su momento, hoy amigos míos, quien también me piden que acompañe a Juan cuando él se va a vivir a San Isidro, a Juan y Marcos del Pino, amigos de toda la vida, después de haber conocido un poquito lo que era la militancia, y yo me acerco más por una visibilización que se me dio en el momento. En el 2017 Cristina pide quien encabece las listas de la Unidad Ciudadana, entonces sean personas desconocidas de la política, y estaba a mano, y había un avance muy grande de la cámpora en San Isidro, y pareciera que no querían que avance mucho la cámpora, y estaba yo ahí. Pero al principio fue uno de los grandes compañeros de la política que tengo, es Marco Ciani, que es de la cámpora en San Isidro, así que no salió lo que querían enfrentarnos, y hicimos 2 años maravillosos, sacamos proyectos, algunas cosas que desaparecieron cuando yo me fui a cumplir las funciones a la SISU, pero en su momento estuve a mano, no sé si fue, pero a veces se pretende mucho que gente que venimos a los barrios vaya a levantar la mano, o sea... quien obedece mansamente a quien están en la política, y yo no entré para eso a la política. Estás con Juan Grabois, ya lo dijimos varias veces, pero estás recorriendo con Juan Grabois, también estás participando activamente de la campaña con él. ¿Qué estás viendo, digamos, y cómo ves que recibe la gente a Grabois? A mí me toca, yo tengo el gran privilegio, lo repito, y la bendición de ir a lugares donde están sucediendo las cosas, donde ha llegado la SISU con sus obras, que ha llegado con transformación a través de los proyectos que una organización presenta, o el municipio, o la iglesia, el sindicato, o la provincia, y están sucediendo las cosas.
muchas veces Juan, como es cuidadoso y están también en eso, no quería mezclar estas herramientas de la gestión con la política ni el movimiento para que florezca, para que se enraíce, para que sea permeable en todas las realidades más difíciles de Argentina, pero sabían, me han visto muchas veces al lado de él, pero él me decía, vos no me nombres, es imposible, no me nombres, no, que no sea así, pero la gente de los barrios sabe quién fue nuestro gran impulsor y mentor, primero de la CISU y de que una villera hoy conduzca un área de Estado con los fondos que teníamos, que ya no los tenemos porque hemos invertido en todo y en obras que están todavía siendo ejecutadas y van a seguir ejecutándose con la lucha, quiero, de los compañeros y el convencimiento del área del Estado, porque es una política que ha atravesado 2 gestiones y que siga de esta manera desarrollándose. Pero en eso, digo, los barrios es como ese hermano que por fin se decidió a hacer cosas. Creo que digo, yo cumplía el año pasado, la semana pasada, años, y me junté el fin de semana con mi familia. Yo creo que con el tiempo, la gestión que te va absorbiendo tiempo social, digamos, tiempo de familia, el encontrarse y sentir el abrazo de tus hermanos y saber que las cosas también, digo, ¿quién? Uno no fija, digo, no te conoces, digo, si me dicen, che, qué buena la gestión, te abrazan, te quieren, pero uno quiere el reconocimiento de los hermanos, del abrazo, de decir que están orgullosos de vos. Yo ya mis papás no los tengo, pero yo siento que mucha de la familia de los barrios, quienes hoy forman parte del MT, que son los que más lo conocen, cuando Juan va a presentarse como candidato ya a algún barrio donde hay obra, y es espectacular lo que se ve. Yo quizá vos soy así de sensible y lo veo, lo adoran, lo abrazan, lo felicitan, se emocionan, y Juan es muy cercano. Juan, el abrazo sincero el que te da, no es, digo, se sensibiliza, los chicos lo adoran. La otra vez estuvo ahí, le decía uno que quería ser presidente, se le sientan al lado y les preguntan cosas. Y es muy cercano a la gente y la gente lo recibe con mucho cariño. ¿Cómo es esa campaña? Porque entiendo que, digamos, hay una diferencia de recursos importante con los otros candidatos en las campañas. Sí. Para eso, sí. Caminatas. Es caminatas, donde lo invitan, donde... Nosotros acá, quiero decir, perdón, no es tu culpa porque vos viniste acá, pero lo vamos a decir siempre con Clarita porque a Juan lo he invitado un montón de veces, un montón de programas de tele, venía siempre a Cata de Noticias, lo invitamos 1000 veces y nunca vino ni... Está más tironeado ahora. Juan Grabois, acá está siempre invitado, si no venís después vos no querés. Pero después dice que no lo invitan, que no sé qué. Algunos medios. Pero perdón, vos nada que ver, aproveché el momento y la mandé, te protejo de eso, pero... Está muy tironeado y ahí de hecho estoy yendo a provincias, no solamente a visitar, que las obras se hagan, porque eso también es algo que nos distingue como gestión, es que vamos a lugares para que digan, che, acá si me dicen en un informe, hay un asfalto, hay una vereda, hay una luminaria, y yo quiero ir a ver al barrio, la provincia que está, y si no está, hablo con el ente ejecutor, y en ese entonces me junto con los compañeros, porque siempre fue la charla de sentarnos, tienen que organizarse, tienen que presentar los proyectos, si no el proyecto que lo lleva a la organización, vigilen que la provincia, que el municipio lo haga, y en eso sale la charla de Juan Grabois candidato. Y para mí es el mejor candidato, es el que a mí me convence, es el que tiene la propuesta que más enamora. Entonces, digo, a mí me es natural, digo, nunca me pasó con todo eso que por ahí hablamos anterior, que se votaba porque se votaba peronismo. Y a mí, yo creo que la continuidad del peronismo, que me hablaron mis viejos de Juan Domingo y de Vita, y lo que me tocó vivir de Néstor y Cristina, el único que me lo representa hoy es Juan, y lo es porque lo estamos haciendo desde la CISU, a menor escala, pero yo sé que un gobierno de Juan va a maximizar y esto va a llegar a muchos más lugares. ¿No representa ese peronismo? Massa es del Frente Renovador. Pero... ¿No lo ves como un candidato peronista? No, yo no es... La otra vez me preguntaban, quizás, bueno, no estoy mirando mucho, llego rendida y me voy a dormir. Me decía qué pensaba de las, por ahí de lo que tenía, de las propuestas que había hecho. Yo hasta que las vea que repercuten en el pueblo pobre, son títulos. Para mí son títulos y son frases. Para mí hasta que esa política sea redundante en el pueblo pobre y que vaya transformando hoy, que una familia tenga previsibilidad, decir, che, voy a comprar esto y el mes que viene voy al supermercado, al chino, al quien tenga más cercano y puedo comprar esto y puedo pensar en que ahorrar un poquito para comprarle la zapatilla a la piba, al pibe que le hace falta. Si esa política no me ordena la política cotidiana, y no deja de ser un título.
Y para mí eso no es peronismo. ¿Y los 4 años del Frente de Todos fueron un título o fueron peronistas? Estamos en una coalición, yo no diría que se distinga por peronismo. Digo, funcionó, en su momento lo explica mucho Cristina, no voy a hacer cristinología, muchas veces lo dice Juan, yo tampoco lo voy a hacer, pero es una coalición uno es una parte, y creo que hubo cosas del peronismo. La CISU es una política peronista, y la tomo como cual, porque no solamente porque soy protagonista de esa política que también está transformando mi vida. Yo por primera vez tengo cloacas en el pasillo de mi casa porque no tengo calles, pero tengo cloacas. Y la gente del barrio está pensando en todas las cosas que se pueden hacer en un contexto tan difícil económico. Nosotros no paramos las obras, como han parado por ahí otras áreas, por diferentes motivos económicos, pero porque tuvimos un fondo de integración sociourbana, que tenemos esa plata para seguir trabajando, y esperemos que siga así. Tenemos mucho temor de los recursos porque sabemos que son escasos, pero esa política contuvo a todo un sector que hoy tiene trabajo, que hoy con las políticas de la CISU hay más de 400.000 puestos de trabajo, y que hoy los generamos a través de obra con cooperativas y la iglesia y los sindicatos, y esa creo que es lo que nos distingue como política, porque hemos unificado, no importa la bandería política ni la organización, sino todos los que venían a presentar un proyecto y estaba ordenado como para que el Estado pueda trabajar a través de ella, ha salido adelante. Quería saber más o menos cuántas obras realizaron estos años. Hoy tenemos más de 1.200 obras, con obras que tienen que ver desde luminarias, que tienen que ver con... que tienen que ver con... No es vino, pero bendición, con agua bendita. Pero sí tenemos esas obras. Pudimos empezar a trabajar a través del programa Mi Pieza, que es un programa de mejoramiento masivo de casas, de las mujeres de los barrios populares, más de 200.000 mujeres. Hoy llegamos a más de 250.000 familias, porque es redundante. Una obra parece que es una casa, pero activa toda una parte económica de organización, de unificación también, y trabajo de mujeres y hombres mancomunadamente. Hoy tenemos, más allá de que hay más de 5.600 barrios, el que hayamos llegado a más de 1.200, un montón. Hoy estamos generando más de 20.000 lotes con servicio. Lotes así como lo que podría Cata adquirir para tener su casita. Y también, ¿cómo es la coordinación con gobernadores opositores? O, por ejemplo, ¿se trabajó en la Ciudad de Buenos Aires con el CISU? Bueno, acá el gobernador es Axel. En la ciudad, no en la provincia. En la ciudad costó mucho. Ellos tienen una forma del trabajo de urbanización que no es tan diferente a la nuestra, pero tienen otras formas de trabajar. Ellos creo que tienen obra en 4 o 5 barrios, y hay muchos barrios creo que ahora con la última actualización, no me acuerdo, pero cerca de 50 barrios populares, y pudimos hacer en 2 o 3. Las organizaciones pudieron presentar alguna obra pequeña, pero fue difícil. María Migliore se ha acercado en un momento, porque también tiene por distintas áreas... ¿Valorás su trabajo? Valoro mucho su trabajo, yo la conozco, es una mujer muy cercana. Pero ¿valorás lo que hizo, digamos, el gobierno de Larreta en los barrios populares de la ciudad? Si lo hubiese hecho distinto. Todo se valora cuando uno mira. El tema es que si vos estás urbanizando, estás integrando un barrio hace 10 años, y me parece que ahí ya hay otra cosa que no se llama urbanización, ahí como se tarda. Y cuando nosotros en 4 años pudimos hacer todo esto con menos recursos de lo que tiene la ciudad, eso tendrían que haber, hoy no tendría que tener barrios populares, al menos tendrían que tener barrios populares con todos los servicios, y no existe. Fernanda, tenemos que cerrar la nota por una cuestión de tiempo nada más, porque nos quedaríamos conversando mucho más con vos. Simplemente, además de agradecerte que hayas venido acá, que te hayas hecho el tiempo, porque bueno, estás en el medio de la campaña y trabajando un montón. Además de agradecerte, una respuesta cortita, apelo a tu brevedad sobre esta pregunta, que es, ¿realmente te imaginás a Juan Grabois ganando la interna? Sí, es un deseo, y me lo imagino. Que anoche soñé con eso. Soñé con una compañera del despacho que estaba en un abrazo así de festejo, y creo que es el deseo de que las cosas fueran distintas. Yo sé que todos los que hicimos en La Nación con la CISU, y que queremos que se siga haciendo de esa manera, y dejamos una política pública súper floreciente, que ojalá que le pongan también el recurso necesario para llegar a todos lados, se puede hacer con un hombre como Juan.
él lo ayudó. Yo me imagino la SISU que se derrame en todo, pero la política en la SISU, no solamente donde ha llegado, sino que una política que ha tenido en cuenta todos los entes ejecutores, que ha tenido en cuenta gobernadores, intendentes de oposición, de oficialismo, no importa el credo, no importa el sindicato, no importa la organización social, se ha trabajado con todas y todas en esta cultura del encuentro, que fue que lo impulsó, y quien empuja es como un gran animador de esas cosas. Cuando estamos bien no te felicita porque dice que nos felicita cuando te va bien, pero cuando uno lo veía medio bajoneado cuando no salían las cosas, estaba para empujarnos y decir que era por ahí. Y en el caso mío me dice: reza, niño, reza, porque vos sabés que tenés ese don y ese acompañamiento, quizás que no lo tienen todo, entonces tenés que hacerlo valer. Fernanda Miño pasó por Cata de Noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.